Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Definitivamente, el neocolonialismo, la condición de país subordinado a los intereses de Estados Unidos, saqueado por sus empresas transnacionales, y la condición de país donde se le ha impuesto la estrategia neoliberal desde las grandes potencias capitalistas y especialmente de Estados Unidos, podemos decir que el neocolonialismo y el neoliberalismo matan, como se ha planteado en muchos países del continente. Grandes manifestaciones con carteles. El neoliberalismo mata. Bueno, importante también, el grito de la Asamblea Popular Nacional por el rescate de la soberanía. Muy importante que los movimientos sociales, en un país donde se ha distorsionado totalmente el tema soberanía, autodeterminación, atribuyéndole a Haití la condición de la amenaza fundamental a la soberanía, un país como Haití que no tiene soberanía, que lo tienen aplastado, empobrecido, y evadiendo totalmente el gran adversario, la potencia que aplasta nuestra soberanía. La Asamblea Nacional Popular dijo con toda propiedad que hay que rescatar la soberanía amenazada por una entrega sistemática desde el gobierno de importantes recursos naturales, mineros, costeros, marítimos, de todo tipo. Y cuando hablamos de minería hay que hablar de Falcondo, hay que hablar de Barrick y los estragos que han hecho, de la amenaza de Golqués, de la amenaza de Unigol en la frontera con el tema del oro, de la concesión de exploración al ejército de los Estados Unidos de las tierras raras, de una maniobra que hay con un testaferro al que se le ha concedido la exploración de los yacimientos de titanio en la frontera, un mineral de enorme valor. A esos hechos se le agrega la presencia recurrente y casi permanente en la frontera del Comando Sur de los Estados Unidos. Los acuerdos con ese Comando Sur comprometiendo al país con la estrategia de agresión y de guerra de los Estados Unidos. La intervención sistemática en todas las instituciones del país de la USAID, vinculada a la Agencia Central de Inteligencia. La intervención directa de Estados Unidos y de Israel en la frontera sobre pretexto del muro. El puerto de Manzanillo concedido al Comando Sur. La política exterior bochornosa, ajena a la multipolaridad mundial, entregada totalmente a los designios de Estados Unidos. Tenemos, por tanto, en el país una especie de gobernación de neocolonia. Un gobernador tan malo o peor que todos los anteriores, porque además la suma de lo malo siempre da peor. Y porque además el imperialismo estadounidense, en su fase de decadencia, se ha tornado mucho más agresivo y presiona para obtener cada vez más concesiones. A eso le sirve el supuesto, el falso, el fantasioso pseudonacionalismo antihaitiano, racista de fondo, falso nacionalismo, repito, fórmula en fin de cuentas neocolonial, porque lo que hace es desviar hacia el pueblo vecino de Haití con el tema de la migración, un pueblo empobrecido, sometido a una violencia horrible, tiene que tratar de sobrevivir y lo hace tirándose por el mar para otros países, porque lo hace para ir a la Florida o cruzando la frontera fundamentalmente.
La emigración, esa migración como la que se está dando de África hacia Europa, no tiene nada de invasión. Es un recurso de sobrevivencia de los pueblos que han sido empobrecidos, exprimidos prácticamente por las políticas imperiales, por las grandes potencias. En fin de cuentas, eso sirve, el antihaitianismo sirve a la política de Estados Unidos y de la Unión Europea porque desvía el tema. El tema soberanía aquí hay que dirimirlo precisamente frente al imperialismo occidental y concretamente frente a los Estados Unidos de Norteamérica, que además quieren mantener la supremacía blanca de cortes racistas en todas partes. Esa es la realidad en relación con el tema soberanía. Y de ahí la importancia de la resolución de la Asamblea Nacional Popular del pasado domingo en relación con ese tema, que incluye además un planteo respecto al tema minero sumamente importante. Dice que no va a obtener, no se va a permitir ninguna explotación minera en ningún punto del país y señala los puntos donde están las amenazas. San Juan, Dajabón, Cotuí, en fin, donde no haya la licencia social, es decir, donde las comunidades no acepten eso. Es el pueblo que tiene que decidir. Importante determinación. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.